Buenas tardes, profesora. Nosotras con mi grupo vamos a presentar un análisis de la película Sueños de fuga a través de las teorías criminológicas y los factores de riesgo. Pero esto es haciéndolo como un tipo conversatorio. Bueno, como introducción, nosotros queremos mencionar que todo este análisis lo vamos a hacer a través del proceso de adultez de los personajes de la película, ya que no pudimos encontrar factores de la juventud debido a que la película no se presenta. Bueno, y como introducción, la película se trata de Andy, un sujeto que fue acusado por asesinato, pero se considera inocente. Y nos muestran como toda la etapa de la cadena perpetua que él pasa y como la relación que tiene con los presos, cómo se maneja la prisión y eso. Todo esto igual está ambientado en una época de hace algunos años atrás, que sería como 1980 a 1995 aprox. Entonces, como punto uno, primero nos vamos a referir respecto a las teorías criminológicas, que en estas encontramos integraciones como... Bueno, nosotros encontramos dos y la primera es el reforzamiento diferenciado. Aquí se ve lo que es refuerzo y castigo. Por el lado del refuerzo, nosotras consideramos que fue la biblioteca como un refuerzo, ya que al haber como una integración a la educación, la mayoría de los presos, como por ejemplo Tomé, tuvieron esa iniciativa de como poder reintegrarse a este sistema educacional y sacar títulos como de su enseñanza básica, etc. Y eso obviamente mejora mucho el comportamiento de los presos y la relación también que tenían entre ellos. Y como castigo nosotros presentamos el aislamiento, ya que debido como, bueno, aún así pensando que es como un castigo y que lo tomaban como para que los presos no tuvieran como conductas negativas, aún así las habían. Porque solamente era como un incentivo para seguir como cometiendo como estas conductas más negativas. Como teoría sociológica se puede ver el hecho de que es clave el tema de la pobreza entre los presos y que esto va generando un descontento entre ellos mismos, ya que podemos notar en la película que la mayoría de las personas que caen presas no vienen de una buena situación socioeconómica, no crecen en un ambiente muy alto en el ámbito económicamente, como lo decía, y que esto hace a que los lleve a realizar actitudes delincuentes en sí, como se le conoce, a robar. Delictivas. Delictivas, a robar, y esto claramente al ser descubiertos tienen que realizar, o sea, se les da una consecuencia que es una cantidad de años respecto o dependiendo de cómo fue el acto que hicieron. También está considerado como el tema, o sea, consideramos también el tema de cómo el pobre, por decirlo de alguna forma, cuida al pobre, ya que en la película igual se hace énfasis en cómo Andy ayuda a resolver problemas financieros, entre comillas, a los guardias, ya que el hecho de también tener un trabajo tan demandante hacía que no pudieran ir al banco a resolver sus propios problemas económicos, lo cual también les causaba frustración y eso hacía que fueran más agresivos con los reos dentro de la prisión. Entonces esa violencia que ellos traían dentro generaba más violencia y todo en sí se empezó a formar como un círculo vicioso que no solamente era parte de la mala educación del reo, sino que también era parte de la mala organización que tenía el guardia con respecto a su vida. Y además que era también muy costoso para el pedir la ayuda a ir al banco y cosas así, ya que el mismo Andy decía que no pedía mucho a cambio de los favores que hacía. Sí. Claro, tenían que contratar abogados afuera, entonces era un proceso como mucho más... Requería tiempo y dinero. Y era tedioso el trámite en sí que tenían que hacer ellos, porque sobre todo el trabajo de ser guardia, por lo menos como se veía ahí, era casi todo el día y no podías estar más que nada con tu familia, tenías muy poca vida social fuera de tu trabajo, no podías llevar bien tus planes económicos, no podías hacer bien los papeles que se necesitaba para poder hacer eso, entonces era todo un caos dentro de ellos y el caos eso lo soltaban con los presos casi siempre. Bueno, y nosotros como confirmamos como la teoría sociológica, la verdad, fue también porque cuando a medida que fue avanzando la película se vio el cambio que tenían los guardias
con los presos. O sea, Andy tenía muy buena relación con los guardias por este como... claro, como por este convenio, por esta ayuda, y el descontento obviamente iba en disminución. Entonces nosotros igual comparamos claramente esas dos situaciones como para poder aquí aplicar la teoría sociológica. Un ejemplo de esto podría ser la escena en la que Andy va a buscar los libros a la oficina del alcaide y este toma una actitud defensiva, ya que le dicen que retire los libros y se vaya, pero este hace todo lo contrario, se encierra en la oficina, encierra al oficial que está en el baño y empieza a escuchar música y la muestra a todos los presos. A pesar de que el alcaide repetidas veces le menciona que abriera la puerta y que parara la música, este no lo hizo y tomó esta actitud que habíamos mencionado anteriormente. El segundo es el aislamiento de los pares presociales. Ahí es cuando más que nada lo vimos en realidad cuando liberaron a Brooks, porque este factor no lo pudimos ver de antes porque no teníamos información sobre los presos de antes, solamente de Andy, porque solo fue el único, ¿cómo se llama esto? Fue al único que juzgaron en la película porque de los otros no sabemos cómo era su vida pasada. Entonces este factor lo pudimos ver cuando a Brooks lo liberaron y él no pudo tener esa inserción a la sociedad como correspondía, ya que tuvo un total aislamiento. Pudieron haberle dado trabajo y un hogar, pero eso no es todo lo que necesita una persona para poder entrar en sí a la sociedad, porque necesita una red de apoyo, y la red de apoyo que tuvo no fue necesaria. Entonces la soledad que él sentía lo consumió por completo, porque él tomó como una zona confort la prisión, entonces se sentía muy acompañado, tenía hasta incluso un animal que sí lo llenaba emocionalmente, y el hecho de un día para otro cambiar todo eso, salir de la zona de confort y sobre todo con una edad tan avanzada y después de haberte estado tanto tiempo, es un cambio muy complicado y muy difícil para una persona. Entonces muchas personas entran en depresión y otras terminan en el suicidio, como lo terminó este caballero. Entonces igual también se ve representado en Red cuando él también le da la libertad condicional, porque tiene la misma vida que tuvo Brooke, que fue al mismo trabajo, ya que le dan el mismo trabajo y el mismo hogar, y también no tenía la red de apoyo que él necesitaba. Y solamente la obtuvo porque Andy se escapó de prisión y lo estuvo esperando en algún lugar para que él no se sintiera solo, como se sentía cada preso que salía, o cada ejemplo que nos dieron dentro de la película, el sentimiento de soledad que sentían. Claro, igual cabe destacar que el aislamiento también, ellos tanto Red como Brooks en la película mostraron, la escena, y ellos tampoco hicieron o tuvieron intención de acercarse como estos pares presociales, sino que solamente se concentraron en el trabajo y se inmersieron mucho en el tema de la rutina. Sí, ahí también puede entrar el tema del ser juzgado por haber estado en prisión, porque casi siempre, durante igual también esos años, es mucho el hecho de que te discriminen por haber estado en prisión. Entonces no te dan otro trabajo en otro lado, por algo te dan un trabajo nuevo. No te dan contratos porque tú estuviste en prisión, tienes antecedentes, entonces te marginan socialmente, tu familia te margina socialmente. Claro. Entonces igual es complicado en ese sentido. Se siente una negación ante la sociedad. Sí, incluso se ve como que a la cantidad de tiempo que estuvo Red, por ejemplo, que se les queda como integrada una conducta en sí, porque cuando Red está trabajando, hay una parte que cuando está trabajando al lugar donde los dirigen a salir de prisión, él mientras trabaja le pide permiso a como el gerente o jefe, no sé qué era, le pide permiso si puede ir al baño, y este tipo le dice que no tiene por qué pedirle permiso, no tiene por qué pedirle a cada rato que él quiere ir al baño permiso, y él mismo menciona a Red en la película que cada vez que lo haga, que pida permiso, o que le pasaba en la cárcel, no lo podía hacer sin sudarle alguna gota, o sea, como de nerviosismo. Entonces se ve muy claro que todo ese ambiente, toda esa vida diaria que tienen presos, las conductas en sí ya no son las mismas a como eran ellos antes de estar en la cárcel, y al salir claramente eso se les va a quedar impregnado hasta un largo tiempo.
Y eso también se junta con el otro factor de riesgo que conversamos, que era la tensión emocional que surge dentro de la prisión y dentro de los reos. Pero igual comentaba, o sea, pudimos llegar al análisis de que esta tensión emocional va cambiando durante la película gracias gracias a Andy. Y es triste que sea gracias a un preso que esto pueda cambiar y no gracias a las personas que dirigen la cárcel. Claro. Bueno, otro problema también, otro factor de riesgo es que es de la escuela y el trabajo. Bueno, nosotros pudimos ver igual en varios ejemplos, también como Tommy, como habíamos mencionado anteriormente, en la teoría sociológica, que este tenía como un bajo nivel de logro y satisfacción relacionado como en la escuela. Y por eso obviamente más adelante lo llevó como a tener como esta reintegración a su proceso educativo. Y con el tema del trabajo, es también lo que mencionamos anteriormente, o sea, ellos trataron de poder como Brooks y Red, de poder como tener esta reinserción en la sociedad con su trabajo, con su casa, seguir su vida, pero no lo pudieron lograr, porque como dije, la satisfacción que había era muy baja. Claro, por eso Tommy también se acercó a Andy por lo mismo, porque quería tener un logro, por así decirlo, en su vida y también en el trabajo, en el ámbito de que cuando sale Red y Brooke, también hay muy mal trato en cambio a Brooke con Red, porque también tiene que ver el tema de la edad, porque Sí. a Brooke lo trataron muy mal cuando estuvo trabajando y por parte de ser, por su edad, por ser anciano y aparte por venir de donde venía. Y tuvo también la buena suerte de tener la red de apoyo de Andy, por lo menos porque sentía que alguien por lo menos lo estaba esperando. Claro. Y eso igual está ligado a la que se puede ver a la baja inteligencia verbal que hay dentro de este lugar. Y en esto igual mencionar que al ver la película y analizarla no podemos claramente, o sea, como... Ligarlo. O sea, en el sentido de como darle alguna definición a estas personas que no tenían del todo un nivel intelectual normal, por decirlo. Ya me estoy refiriendo al tema de definir alguna psicopatología en estas personas, porque al fin y al cabo no se muestra su vida antes de estar en la cárcel, de ser presos. Entonces, claro, como mencionaba se mencionaba que Tommy se acerca a Andy para pedirle una ayuda porque él no sabía leer bien, no sabía hablar de una manera muy correcta, y que eso quizás no solo le pasaba a él, sino que le pasaba a muchas personas más dentro del lugar, y que gracias a Andy, al implementar los libros y al como motivar esto de el hecho de que hay una biblioteca dentro de la cárcel, se puede ver que es súper importante, porque no porque están presos significa que no tienen el derecho a seguir adquiriendo conocimiento y educándose. Sí, y ahí también se veía cómo la inteligencia puede ser igual al liderazgo dentro de la cárcel, porque tenemos que pensar de que Andy tenía una carrera, por decirlo así, bastante buena porque era economista y tenía una inteligencia superior a sus compañeros de cárcel, entonces él se notaba que podía llevar el liderazgo de las condiciones que podía tener en la cárcel gracias a los conocimientos que tenía y los conocimientos que podía implementar para la cárcel, que ni siquiera el alcaide, que era el que llevaba la cárcel, lo hacía. Incluso el alcaide también estaba con Andy por conveniencia, por lo mismo, porque Andy sabía cómo llevar los negocios, sabía cómo ayudar a la gente, sabía cómo poder llevar un negocio que igual no era un buen negocio, que era el lavado de dinero, pero sabía cómo hacerlo de una forma tan perfecta de que no lo descubrieran y solamente culpar a otra persona y que él jamás estuvo involucrado. Entonces, ese tipo de mente igual en la cárcel por lo menos no se ve tanto, porque es como decirle como unas buenas jergas que la saben hacer. Claro. Bueno, y como último factor de riesgo, nosotros queríamos mencionar el abuso de sustancias. Aquí se puede ver, como ejemplo, la primera escena de la película, cuando Andy, debido al estar alcoholizado, tiene la idea de asesinar a su esposa y a su amante. Y bueno, obviamente al estar como en ese contexto, es porque cae preso a primera instancia, a pesar de que él no lo hizo. Entonces aquí igual queda en evidencia que el abuso de sustancias también puede ser como un gatillante para que alguien pueda cometer como un acto criminal. Un factor de riesgo. Exacto.
Y bueno, y como conclusión, más que nada, nosotros mencionamos como varios puntos, pero yo creo que el que más hay que destacar es el hecho de que al inicio de la película nos muestran una prisión que no tiene herramientas, que no tiene cuidado, no tiene... Que hay abuso. hay abuso, no tiene como esta mentalidad de poder como hacer una reinserción en sus presos. Y una rehabilitación también, Exacto. emocional sobre todo. Entonces el problema es aquí que los presos obviamente al salir van a tener todos estos problemas que mencionamos anteriormente y la calidad de vida va a ser nula. Entonces lo que hay que considerar es que estos programas de reinserción puedan estar presentes en las cárceles para que no puedan ocurrir todos los hechos que pasaron en la película. Que ahora sean de mejor calidad, ya que hasta en la misma película, gracias a un propio interno de la cárcel, no de la policía o parte del alcaide, se va viendo a través de la película que, no sé si lo notaron, pero en la película está como muy tonos grises y a medida que se va insertando la biblioteca, mejores calidades de vida, por así decirlo, dentro del contexto, se va haciendo más color y color a medida de eso. Claro. Sí, porque va cambiando el ánimo de dentro El de la ánimo cárcel. de las personas. Y que también es súper como sorprendente el hecho de que cuando se menciona que el ser humano hace todo para sobrevivir, eso sí, porque a ellos, cuando hablábamos del trabajo, que también era un abuso de trabajo, porque les daban actividades que hacer, incluso algunos voluntariamente elegían el trabajo, y que era todo para mantener sus mentes ocupadas, para no caer en la locura, para no caer en la soledad, y que era a pesar de que ellos sabían que tenían una cantidad de años, que sabían que algunos iban a salir de ahí, otros no iban a salir de ahí, lo más probable, aún así intentaban sobrevivir, aún así buscaban maneras de ellos mismos seguir viviendo a pesar de estar en una caja. No, quizás algunos se quedaron solo en un estado y otros, a pesar de, como decía, estar encerrados en cuatro paredes, por decirlo, buscaban la manera de sobrevivir, y las condiciones que se ven, claro, al principio son súper Precarios. claro, precarias y que afecta de cierto modo a uno, pero es sorprendente el hecho de que, claro, gracias a una persona que fue Andy, él como que intentó generar un cambio en este espacio, y que también el hecho de mencionar de que a veces el cambio no simplemente puede ser en masa, sino que también puede ser de una persona y generarlo a las masas. Claro, Claro. por eso. Y también es choqueante porque ellos mismos se hacían voluntariados para tener como otros beneficios que le llaman a ellos, porque necesitaban 20 voluntariados y eran como 100. Y era muy choqueante Claro. que para salir de ese cuadrado, por así decirlo, eran muchas personas que querían tener ese beneficio que le llamaban ellos. Sí. Exacto. O sea, hay que tener en cuenta los factores sociales y también el factor psicológico.